Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas tardes. Acá estamos en nuestra cita de cada lunes, hoy ya comenzando en este mes de noviembre. Ya empezamos a transitar los 2 últimos meses de este año que, como venimos diciendo, ¿no?, que se nos ha pasado tan pero tan rápido. Pero bueno, acá estamos, siempre acompañándonos, siempre con muy buenos invitados como cada lunes, como yo los tengo acostumbrados. La verdad que está bueno poder entrevistar a grandes profesionales que tenemos en la ciudad. Y en esta oportunidad tengo una persona que, bueno, ya les voy a estar diciendo quién es. La verdad que para mí es un gusto tenerla. Hacía mucho que no nos veíamos y nos cruzamos hace unos días atrás y la verdad que digo, tengo que invitarla porque hace mucho que no charlamos con ella y ella es Verónica Crescente. Verónica Crescente, como todo el mundo la conoce, ella es nutricionista técnica en seguridad alimentaria, ella ejerció en el sector privado y estuvo también trabajando en el Hospital Abel Ayerza. También ejerció como función pública, como directora de bromatología y secretaria de gobierno de la Municipalidad de Marcos Juárez, como todos recordarán, cuando estuvo de secretaria del ex intendente Pedro de la Rosa en la ciudad de Marcos Juárez. Así que dicho todo esto, como siempre agradecer al canal, mi segunda casa, porque como siempre digo, este lugar yo lo quiero mucho, después de tantos años que estamos aquí perteneciendo. Agradecer a Mateo, nuestro querido asistente siempre, que es una maravilla, y a Francisquito, que hoy Francisquito está medio vago, no me ha saludado. Francisco, bueno, hola querido, ¿cómo estás? Bueno, dicho todo esto, uno se siente así, cuando uno es parte, uno se siente así, cómodo, trabajamos cómodos, venimos aquí y estamos en familia, en familia. Y qué lindo que venir a un lugar y sentirse de esta manera. Bueno, yo me siento así. Así que bueno, dicho todo esto, nos vamos a la pausa, a un corte publicitario, y cuando regresamos la vamos a tener a Verónica aquí charlando con nosotros. Ya regresamos. Acá estamos ya de regreso, ya tengo a mi invitada aquí, Verónica Crescente, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Vero, por haber aceptado mi invitación. La verdad que es un gusto tenerte, porque es verdad lo que dije en el blog, que hacía mucho que no nos veíamos. Hace mucho, Karina, sí, realmente. Y te vi ahí en un show, creo, y justamente unos 2 días antes había estado pensando en vos, porque habíamos estado charlando con Hugo Yanni, que dicho fuera de paso te manda saludos. Hugo te aprecia muchísimo. Sí, y habíamos estaba estado, en el show también. Claro, porque estuvo trabajando, Sí, él estuvo maquillando ahí, bueno. Y bueno, y ahí fue cuando, y a los pocos días te veo, y por eso te comenté en ese momento cuando me saludaste que había estado pensando en vos. Y bueno, y un poco de eso viene esta invitación, que la verdad que está bueno, que podamos charlar de tu profesión, más allá de que estás ejerciendo ahora. Ya como nutricionista no, hago algunos casos, Bueno, que los conozco de mucho tiempo, que por ahí retoman y vuelven, y bueno, simplemente casi por una cuestión vincular con el paciente, ¿no es cierto?, que por el ejercicio específicamente de la profesión. Claro, pero seguís, ¿seguís empapándote con respecto a todo lo que es la parte de nutrición y todo eso? Sí, lo hago porque obviamente me gusta, es lo que estudié, uno siempre está tratando de informarse, de estar al día con las novedades o con estas modas que a veces se ponen, ¿no es cierto?, en la cuestión alimentaria, ¿no?, que a veces son como éxitos del momento, pero que también tienen sus riesgos a veces en la salud, y que uno se siente como en la obligación de explicarle, aunque sea a los amigos, de qué se trata cada uno de estos nuevos conceptos, ¿no? Que en realidad no son tan nuevos. Los estudiábamos ya hace 30 años atrás en la universidad, todo esto de la dieta intermitente, el ayuno intermitente, la dieta keto, que era la famosa dieta cetogénica que en algún momento causó hasta muertes en los Estados Unidos, y que hoy está, pero como el boom. Entonces, bueno, a veces uno lo que intenta es, por lo menos a la gente que conoce o a la gente que todavía la consulta, explicarle que si bien puede tener efectos beneficiosos para conseguir el objetivo de bajar de peso, no siempre tiene efectos secundarios saludables, sobre todo de acuerdo al tiempo que se hagan. Así que bueno, uno siempre estoy siempre en contacto con el grupo de nutricionistas que se recibieron conmigo, pero también por una cuestión de amistad, casi cada 2 años hacemos un encuentro.
Y bueno, algunas de ellas tienen ya como especialidades, trabajan en especialidades como nutrición infantil o el área de terapias intensivas, alimentación, ¿no es cierto?, para terapias intensivas. Así que bueno, todo eso también enriquece. Sí, la verdad. Bueno, y en estos tiempos, viste que hay mucha gente que ahora se cuida con respecto a las comidas y también mucho el tema del ejercicio, viste, está bastante planteado en este tiempo, en este último tiempo, como que todo el mundo, viste, trata de cuidarse, de alimentarse mejor, de hacer ejercicio, que bueno, eso siempre los médicos lo recomiendan, ¿viste? Bueno, yo creo que eso es muy beneficioso, el moverse es tan importante como alimentarse bien. Creo que parte de los efectos nocivos que ha tenido quizás la alimentación contemporánea o moderna, en desmedro o en comparación con la alimentación que hacían nuestros padres o nuestros abuelos, se debe a que ellos tenían una carga física, porque el esfuerzo físico que se hacía para trabajar, desde labrar la tierra, ¿no es cierto?, en el campo, hasta las mujeres que se encargaban con las tareas domésticas, tenía ya un ejercicio físico mayor al que tenemos hoy con todas las comodidades y la tecnología aplicada en un hogar, que hace que uno esté siempre más cómodo o muchas más horas sentada frente a la computadora o al televisor. Entonces hay que adicionar esa cuota extra de actividad física a través de... siempre digo yo, con algo que me dé placer, ¿no? Claro, totalmente. Porque si nosotros elegimos algo obligatoriamente, muy difícilmente lo podamos mantener en el tiempo. Y tanto en lo que es alimentario, en los buenos hábitos alimentarios, como lo que es en la parte de actividad física, es importante mantener una regularidad. Claro. Porque esta cuestión de que quizás nos matamos 1 o 2 meses en el gimnasio con todo y después dejamos varios meses, es más nocivo que hacer algo más liviano, que esté a nuestro alcance, que lo podamos mantener con regularidad, ¿no es cierto? Es más beneficioso eso porque el organismo también tiene mecanismos naturales para controlar la presión, la temperatura, el peso, y este zigzagueo permanente de hacer mucho, ya sea una dieta y después abandonarla, hace que se rompan esos mecanismos naturales para el control, ¿no es cierto?, de nuestra armonía biológica. Sí, sí, totalmente. Bueno, viste que ahora llega esta época del año y explotan los gimnasios, explota acá el circuito, que viene todo el mundo acá. Más allá de que lo hacen muchos todo el año, pero viste que llega esta época del año y bueno, y las mujeres somos más propensas. Viste que las mujeres somos más... llegan las graduaciones, el verano, la malla. Para ponerse la malla, el vestido y demás. Pero bueno, es importante cuidarse porque bueno, por el tema de... Que hay muchas enfermedades que bueno están afectando a mucha gente joven a través de la alimentación, a través del ritmo de vida, la vorágine de cada día y bueno, está bueno que nos podamos cuidar de esa manera. Bueno, voy a aprovechar a mandarle un saludito a mi profe de gimnasia, Vivi Pagliaroli, que la Vivi! Hace de la adolescencia, que somos profe y alumna, porque somos más o menos de la misma tanda generacional. Bueno, ahora la Vivi está dando pilates. Sí, Vivi está dando pilates. Ella siempre estuvo como un poco a la vanguardia de todo lo que se iba dando nuevo en gimnasia. Y bueno, el pilates también, que empezó como algo que parecía un ejercicio débil o más liviano. Hoy los hombres que generalmente iban al gimnasio van a pilates y les cuesta bancarse 1 hora bien dada de pilates. Es una actividad física muy importante. No solamente trabaja la musculación, sino que también trabaja la elongación. Y bueno, yo creo que es recomendable para todas las edades. Es muy recomendable, o sea, lo recomiendan mucho los médicos también, ¿viste? Por supuesto. Sí, así que bueno. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, más allá de que me gusta charlar de todo esto, obviamente, pero ¿cómo ha sido la vida de Verónica Crescente después de la función pública? Bueno, la verdad es que en un principio me costó encontrarme con mucho tiempo que yo dedicaba a la función pública. La verdad que, sobre todo el último tiempo, era una dedicación casi 24/7. Bueno, también estaba un poco a cargo de parte de la empresa familiar. Así que, bueno, cuando dejé de estar en la MUNI, primero empecé a encontrar mis tiempos para mí, que también me lo necesitaba, ¿no? Hay momentos en que uno necesita hacer una pausa, reencontrarse. Y esto que hablábamos antes del cuerpo, yo creo que es una cuestión de equilibrio, ¿no?, entre cuerpo, mente y alma. Y uno necesita volver a encontrarse sus espacios, volver a reconocer las pausas. Son tan necesarias como los momentos de mucho movimiento.
Las mujeres después de los 50 tenemos que empezar a cuidar el tema del cortisol, y el cortisol está muy relacionado al estrés. Así es. Y poder bajar esto que parece algo tan químico y biológico, impacta mucho en nuestras relaciones, en nuestro estado de ánimo, en cómo afrontamos los nuevos desafíos. Así es. Así que bueno, hubo todo un tiempo de búsqueda personal y también de organizar y a ordenar algunas cuestiones que tenían que ver con la empresa familiar. Y después ya empezar otra vez porque me cuesta mucho quedarme quieta. Así que... Estás acostumbrada a estar en actividad, exactamente. seguro. Así que empecé capacitaciones de temas que me interesan. Empecé a vincularme con gente, empecé a trabajar, a hacer un poco de tarea política a través de la Unión Vecinal. Porque bueno, eso es lo que me gusta. Y bueno, hoy me encuentra nuevamente preparada, ya mucho más relajada en cuanto a decir, bueno, hoy ya uno pudo también hacer análisis y aprendizajes de muchas cosas que pasaron. Digo siempre yo que las experiencias en la vida son resultados. Y esos resultados pueden ser más negativos o más positivos, pero todos sirven para aprender. Yo creo que uno nunca fracasa en la vida, simplemente vive y a partir de eso afronta nuevos desafíos y va encontrando nuevos estímulos, nuevos objetivos para cumplir o cosas donde desarrollarse. Y las cosas cuando se dan naturalmente, viste, son las que mejor sabor tienen. Y sí, de hecho, más allá de las preparaciones técnicas que uno haya tenido en la vida, de la oportunidad que tuve de estudiar en la universidad, de después poder profesionalizar todo el área de bromatología con los compañeros de trabajo que no eran profesionales del área alimentaria, que fue una experiencia hermosísima, que fue la primera época que la COISPU traía las aulas satelitales como primera experiencia de educación a distancia. Bueno, nosotros medio como que fuimos un grupo que lo inauguramos con todo el grupo de bromatología en ese momento. Y lo más interesante no fue solamente la oportunidad personal que tuvimos cada uno de nosotros, sino que a partir de ahí el área de bromatología quedó profesionalizada. Y toda persona que se incorpora al área ya es profesional de alguna materia afín. Y bueno, ese era un poco el objetivo cuando iniciamos, ¿no? Cuando yo inicié en aquella época con el doctor Lerda, nos tocó pasar una de las primeras inundaciones de Marcos Juárez, donde recorrimos también las calles, sobre todo del barrio noroeste, que el agua estaba 1,5 metros, repartiendo cloro, el problema de las cloacas. Después vinieron las grandes obras, ¿no es cierto?, que resolvieron el tema de cloacas en Marcos Juárez. Y en ese momento lo que afectaba era el cólera. Y después fíjate vos todos los años que pasaron y todas las cosas que pasaron y tuvimos que afrontar otras situaciones como fue el COVID y gente que también se inundó y dentro de su casa inundada tenía que estar aislada porque estaba con un proceso de COVID. Bueno, experiencias realmente desde lo profesional, digo, porque la universidad lo instruye, lo prepara para determinadas cosas, pero hay cosas que son de la vida misma y que uno las va aprendiendo sobre la marcha, y sobre todo esta cuestión de formar redes con un montón de gente que uno tiene que trabajar en un momento como ese, ¿no es cierto?, en la misma oficina, fuera de tu oficina, fuera de tu institución, con el público en general, con el vecino, que bueno, realmente son enriquecedoras y que yo en lo personal agradezco infinitamente. Te ha tocado desafíos fuertes en la vida, ¿eh? Sí, por ejemplo, esto que acabas de decir, ¿no? Porque aparte de desafíos, ¿viste? Y de tratar con el vecino y verla de qué manera ayudar y qué sé yo, qué aprendizaje que es para uno como persona, ¿no? Enfrentarte con eso, ¿viste? Mira, cuando yo estaba en la facultad, me pasó una vez que en una materia que era alimentación institucional, habíamos tenido que rendir una especie de examen final con una propuesta, a cada uno le tocaba un tema diferente y a mí me había tocado, con un grupo de compañeros, una inundación en la ciudad de Santa Fe. Mira. Y habíamos viajado hasta la ciudad de Santa Fe para interiorizarnos cuáles eran los barrios que se veían afectados, qué instituciones afines podían colaborar en esos casos, cómo colaboraba el ejército, cómo colaboraba la Cruz Roja, cómo colaboraban los hospitales, cómo se armaban las carpas de campaña, ¿no es cierto?, para colaborar con la gente. Y nunca me imaginé que algún día en la vida me iba a tocar una experiencia por lo menos semejante, ¿no?
Pero bueno, yo creo que de eso se trata, ¿no? Que siempre que vamos aprendiendo algo es porque la vida nos está preparando para algo. Sí, es así, ¿viste? Es Las así. cosas llegan cuando tienen que llegar. Exactamente, llegan cuando tienen que llegar, y vuelvo a repetir, soy una agradecida de todas las oportunidades que me dio la vida, ¿no? Porque después los desafíos... A ver, mi abuela siempre decía, hay que echarse a andar, que los melones se acomodan en el camino, Claro. ¿no? Entonces a veces uno tiene miedo y dice, podría hacer esto, no lo podría hacer. Bueno, sí, creo que la buena voluntad y el compromiso sortean muchas otras dificultades que a veces tienen que ver con la preparación técnica, porque uno va consiguiendo, va encontrando gente que sabe hacer lo que uno no sabe hacer, que colabora, que aúna esfuerzos con uno, pero si hay voluntad, ya te digo, y compromiso, todo se logra. Sí, totalmente. Verónica, ¿qué te dejó la campaña pasada, donde estuviste ahí como candidata a intendente? Fue una campaña bastante importante. ¿Qué te dejó eso? Porque eso fue también una gran enseñanza para vos, ¿no? Sí, fue una gran enseñanza, una oportunidad que en el momento algunos me decían, no lo hagas ahora, déjalo para después. Otros me decían, esta es la oportunidad, el tren pasa una sola vez. Y bueno, uno escucha de todo y trata de sacar sus propias conclusiones. Yo soy una persona bastante audaz, no soy de las medias tintas. Claro. Así que bueno, voy por todo. Después, vuelvo a repetirte, como no considero que las cosas sean fracasos en la vida, sino que son oportunidades de aprendizaje, así lo viví, ¿no? Sí, por supuesto, hay cosas que, a ver, todavía hoy hasta me conflictúan internamente o me preocupan de alguna manera, sobre todo de cara a nuevas elecciones, todo este uso y esta cantidad de odio que se maneja en las redes e información que no es fidedigna. Bueno, en las redes pasas de todo y a veces, digamos, los mensajes son muy crueles y bueno, uno a veces siente que no está preparado para eso. Somos de otra generación donde nos adaptamos al uso de las redes y de la tecnología y a veces estas cuestiones nos superan. Lo digo personalmente, ¿no? Pero bueno, uno va haciendo también, va engrosando el cuero, como se dice, ¿no? Y aprendiendo también a esto. Creo que se han dicho muchas cosas, pero que después, con el tiempo, la verdad siempre sale a la luz y se sabe realmente las personas que lo conocen a uno y saben cómo uno ha trabajado siempre y cómo se ha manejado. Esto es lo más importante, ¿no? Y lo demás, mucho aprendizaje, mucho aprendizaje. Uno pudo, en lo personal, pude realmente darme cuenta que quizás tenía experiencia en la función pública, y me gustaba muchísimo la función pública, pero no tenía tanta experiencia en la política y el manejo político. Pero bueno, fue casi, te diría que una maestría de corto plazo. De corto plazo. De corto plazo y rapidísima, ¿no? Express. Express. Una maestría express. Así que bueno, uno después con el tiempo y con esta introspección que te comentaba, fui haciendo mucho análisis, porque siempre trato de buscar el aspecto positivo de todo lo que me da la vida. Cosas negativas, las cosas negativas siempre sirven para decir, bueno, por este no era el camino, esta no era la forma, hay que buscar otra forma, hay que buscar otro camino. Para eso son los resultados negativos. Pero también hacer digamos, un mea culpa, porque creo que todos tenemos, no culpa, es la expresión mea culpa, ¿no? Pero no es culpa, sino responsabilidad. Y en eso, bueno, sí soy muy respetuosa no solamente de la participación política y la participación ciudadana. Cuando los resultados fueron negativos y se perdieron las elecciones, yo me fui a mi casa, no negocié ningún puesto de trabajo en ningún lugar, porque justamente mi idea era poder candidatearme como intendenta. Me dediqué a mi vida privada, como lo hice tantas otras veces. No viví nunca de la política, Karina. Sí, obviamente, cuando trabajé en política, cuando trabajé en función pública, en realidad ganabas tú, seguro. Ganaba el sueldo como gana cualquier otra persona, claro. ¿no es cierto? Y eso creo que también ha sido un saldo positivo y me parece que es una ventaja a la hora de querer
retomar un poco los espacios, porque uno puede hablar con cierta coherencia. Así es. ¿Cómo quedó tu relación, o no sé si tenías alguna amistad con el ex gobernador Juan Schiaretti, que en aquel momento te acompañó en tu campaña? Bueno, la verdad, yo no puedo hablar de una amistad, ¿no es cierto? Porque sí fue un contacto desde laboral y político, sí con muchísimo respeto, sí, yo siempre rescato que la única persona, después de las elecciones, después de 15 días que se habían perdido las elecciones, se comunicó conmigo telefónicamente un domingo a la tarde, cuando seguramente estaba con su familia, para preguntarme cómo estaba, cómo había tomado las cosas, para darme ánimo. Y eso yo lo valoro muchísimo como persona, ¿no es cierto? Más allá de lo político, más allá de las campañas. Todo lo que después se pueda pensar o decir en otros funcionarios, en otras personas, la verdad es que a esta altura uno no puede estar pendiente de todo lo que se diga o no de uno. No, seguro, porque ¿viste? Sí, yo las veces que he necesitado darle una explicación al ex gobernador lo he hecho personalmente, tengo vía directa con él y no necesito ningún intermediario. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más charla con Verónica Crescente. Aquí estamos de regreso, seguimos charlando con Vero. Vero, bueno, charlábamos un poco de cómo fue el después de tus elecciones. Bueno, hemos tenido elecciones el domingo pasado. ¿Vos qué pensás de este gobierno? ¿Cuál es tu impronta? ¿Cuál es tu definición? Sabíamos que esta elección del domingo, yo lo venía diciendo en el medio radial, yo digo, esta elección del domingo yo creo que va a ser más importante que la de presidente de acá a 2 años. Era como que te daba eso, ¿viste? Como que era muy importante, tenía mucho peso y así fue, Yo creo que sí, que los resultados fueron sorpresivos por todos los, digamos, el último tiempo del gobierno nacional, que había tenido algunas como situaciones complejas de resolver a nivel nacional, y que eso evidentemente se pensaba que iba a impactar en estas cifras y fue todo lo contrario. Creo que más allá de los candidatos específicamente, algunos hablan de la nacionalización de la campaña, otros hablan de candidatos que no conocía a nadie con candidatos que tenían mucha trayectoria. Yo creo que en términos generales la comunidad hoy le dice no a la vieja política y sí a la nueva política, ¿no? A la nueva manera de hacer política. Y creo que en esto todos tenemos que reflexionar, quienes nos gusta la política, quienes participamos de alguna manera activamente, cuáles son esas cosas que la gente está rechazando, más allá de que la nueva política también tenga sus vicisitudes, porque, a ver, tampoco somos, los funcionarios vienen de Marte, ¿no? Digo yo, viven en el mismo contexto que uno, tienen el mismo bagaje histórico y todo lo que todos hemos crecido en determinado contexto sociopolítico en nuestro país, y no estamos absolutamente ajenos, ni absolutamente puros, como se dice ahora, ¿no es cierto?, de todas esas influencias. Pero creo que en términos generales se trató de esto, ¿no? Y ayer escuchaba a un periodista que hablaba de algunas connotaciones que tienen que ver con lo demográfico, con lo sociológico, ¿no? Y la Argentina tiene una edad media, que no es promedio, ¿no? Una edad media de 32, 33 años. O sea, por encima hay la misma cantidad de gente mayores de 33 años y la misma cantidad de población menores de 33 años. Por lo tanto, esto habla de que hay un nuevo grupo demográfico, ¿no es cierto?, joven, que es hoy el que está tomando el ímpetu, ¿no es cierto?, a la hora no solamente de votar, sino de hacer política o de demostrar, inclusive de comunicarse, ¿no? Y es todo un desafío para los que somos un poquito más, digamos, más viejitos, digo yo, en términos, para decirlo de una manera... un poco más adultos. Un poquito más adultos, no lo vamos a decir, para que no se ofenda a nadie. Sí, es verdad, lo que estamos viendo los jóvenes, el apoyo, ¿no? Exactamente. Nos cuesta a veces encontrar, digamos, esta sinergia comunicacional con la gente joven, atraer a la gente joven a participar. Quizás pensamos que la manera de hacerlos participar es la misma manera que hacíamos nosotros, y ellos a eso no los atrae, no los conquista de la misma manera. A nosotros nos cuesta comunicarnos de la forma que lo hacen ellos. Entonces creo que hay un gran desafío, pero que esto es propio, ¿no es cierto?, de
de las nuevas tandas generacionales. Y hoy este impacto, ¿no es cierto?, de las generaciones Z, de la generación, nosotros somos de la generación Y, Karina, ¿no es cierto? De la X, perdón, de la X. Nosotros somos de la X. Y después ya viene la Z, la Y, ya confluyen 2 o 3 generaciones jóvenes que tienen cada uno su formato, su manera. Y está impactando no solamente en la política, está impactando en una empresa, lo que cuesta hoy trabajar, el sentido de permanencia y de pertenencia dentro de un espacio laboral, ¿no es cierto? Está impactando hasta en los datos demográficos. Argentina está cayendo en los parámetros demográficos de los países europeos donde hay muy bajo índice de natalidad. Y esto influye también en los sistemas previsionales, influye también, ¿no es cierto?, en cómo vamos a construir o a pensar el futuro de un país o de una ciudad a 30, 40 años adelante. Así que creo que son muchos los desafíos que tenemos y sobre todo con una realidad que tiene un cambio vertiginoso, te diría yo, cada 5 años. Sí, diariamente, pero por lo menos vos podés ver cada 5 años. O sea, nosotros como generación vimos grandes cambios en los últimos 20, 40 años. Hoy esos cambios se producen a un ritmo mucho más acelerado. Y bueno, creo que digo yo que se destaca en esto quien tiene la mayor capacidad de adaptación, ¿no? Sí, bueno, por eso vuelvo a repetir el tema de los jóvenes, ¿no? Vos hablás con cualquier chico de 14, 15 años, 18 y están todos, apoyando este plan de gobierno que la verdad que nosotros que somos un poco más adultos, vos decís, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que este gobierno esté planteando esto y a los chicos jóvenes le apoyen, Entonces hay muchas temáticas donde hay muchas cosas que uno no las termina de... Sí, hay muchas temáticas donde los jóvenes han cambiado el paradigma hoy socialmente. Desde la cuestión ambiental, desde la cuestión, por ejemplo, del cuidado de los animales, desde la cuestión de la comunicación, desde los oficios que aprenden, ¿no? Esto de la inteligencia artificial, bueno, no sé, lo digo en lo personal, no voy a incluir a nadie, pero es como que a veces nos cuesta a mi generación entender la gran dimensión que tiene, ¿no? Y por ejemplo, hoy los jóvenes, está demostrado, ya hay estadísticas, que los jóvenes buscan carreras cortas y de oficios que tengan fin comunitario. Entonces hay muchísimo, por ejemplo, boom en enfermería. Por ejemplo, los chicos estudian medicina para trabajar en las ONG, inclusive a nivel mundial, para tener esta experiencia en otros escenarios sociopolíticos. Entonces, fíjate vos cómo va cambiando este paradigma cuando nosotros nos decían, no, uno tenía que estudiar para poder trabajar y que tuviese buena salida laboral y con eso pudieras sostener una familia. Hoy los chicos ya no ven esta cuestión de la familia, digo yo, tipo Susanita, ¿no? Mamá, papá, tres hijos, la casa y el auto. Los chicos tienen otros paradigmas, están absolutamente, nacieron con la globalización, tienen una mentalidad globalizada, para ellos no existe frontera, ni hablar a nivel provincial o local, ¿no? Ya hablan a nivel mundial. Entonces creo que esto a quien más nos desafía es a los adultos, a los mayores, que tenemos que adaptarnos a esta situación. Adaptarnos a este sistema, porque si no, nos quedamos fuera. Y bueno, como vos bien decís, yo tengo un sobrino de 14 y me pongo a charlar con él y me deja... Es tremendo. Tremendo como hablan, la inteligencia que tienen, y cada tema que le tocas, él te lo sabe resolver, te lo sabe desarrollar, Es tremendo. Bueno, y así están todos. Tengo la bendición de ser abuela de 4 varones, todos varones. Ah, mira. Y bueno, uno ya es preadolescente y los dos más chiquitos tienen 4 años, y realmente ya hay un nivel de planteo de parte de ellos y de capacidad de entendimiento de determinadas cuestiones, el haber son hijos de la tecnología, ellos la tienen incorporado en su vida diaria, no entienden la posibilidad de no tenerlo y de no hacerlo. Y bueno, uno piensa, ¿no? Si bien yo fui una madre joven, la brecha generacional siempre existe.
y uno siente que nunca llega a alcanzar a entender y a conocer todo lo que ellos saben. Todo lo que ellos saben. Pero aún así creo que también esto inclusive que te comentaba antes, de que los índices de natalidad están bajando en la Argentina y que se está pensando ya inclusive de incorporar o sostener a los senior, que son las edades nuestras para arriba, la gente que se jubila y que tiene muchísima capacidad, capacitación y sobre todo entrenamiento y experiencia para que queden más tiempo trabajando o por lo menos mentoreando, ¿no? Y acompañando a las nuevas generaciones. Porque también implica que si se alarga, ¿no es cierto?, el tiempo de vida que uno tiene y también la calidad de vida, hace que nos seamos más longevos y que hoy estemos viviendo, como dicen los neurólogos, una segunda adolescencia a partir de los 60, ¿no? Y volvamos a encontrarnos con tiempos y maneras de disfrutar y de afrontar hasta nuevos desafíos, hasta emprendimientos propios que tiene hoy la gente después de los 50 años, que antes uno era como decir, bueno, se jubilaba y ya se quedaba en la casa, quizás, ¿no es cierto?, haciendo otras funciones mucho más pasivas, ¿no? Esto de pasivo lo vemos. Es como que quedó ya out en nuestra sociedad. No, el tema de los emprendimientos lo vemos impresionante la cantidad de gente que tal vez todavía no está jubilada y arranca un emprendimiento y empiezan con poco, y aquellos que están ya jubilados no se quedan en su casa ahí en esa comodidad, en ese confort, salen a hacer cosas, y eso es lo que tiene. Y acá en Marco Juárez se nota mucho, Vero. Sí, claro. En Marco Juárez la persona no se queda ahí, ¿viste? Siempre tienen que hacer algo, siempre tienen que estar en la actividad. Y eso se nota muchísimo, ¿viste? Bueno, pero eso es muy saludable, ¿no? Sí, totalmente. Es muy saludable. Yo totalmente. Lo veo, ¿no es cierto? A veces le digo, si me escucha se va a enojar lo que digo, pero siempre digo a mi mamá que es una diosa, tiene 85 años, está espléndida y ella se maneja sola y a esta edad se encontró con sus primas, con sus hermanas, viajan juntas, ¿no es cierto? Después de la viudez, que antes que quizás una mujer viuda es como que quedaba más encerrada en su casa y todo lo demás, y la vemos cómo actúa, cómo habla, cómo se mueve, y parece más joven que cuando yo era chica y ella tenía unos 40 años, 35, 40 años, ¿no? Cómo ha cambiado todo, y también esto que yo te digo, poder disfrutar de la tercera edad de otra manera, siempre cuando está bien, ¿no es cierto? Porque se ha alargado el pronóstico. Y es saludable para uno verlos, ¿viste? Pero claro, cómo que es saludable, es muy saludable. Es hermoso. Porque de eso se trata, ¿no? Sí. Nadie tiene comprada, digo yo, ni la vida ni la muerte. Lo importante es vivir bien mientras uno lo viva. Y creo que todos esos nuevos, como decís, esos emprendimientos te mantienen vivo, porque es el leitmotiv por el cual a la mañana uno se levanta. Sí, es verdad. Y eso es lo más importante. Así es. Vero, estamos ya terminando este 2025, nos empezamos a transitar los últimos 2 meses, que como decíamos en un comienzo se ha pasado muy rápido. Yo no sé si es porque uno viste esta vorágine de que no te alcanzan a veces las horas del día. Pero bueno, nosotros vamos a comenzar un 2026 donde tenemos campaña donde se va a elegir a intendente. Vos tenés pensado, yo sé que estás trabajando con la gente de la Unión Vecinal. Bueno, vos siempre fuiste de la Unión Vecinal. Así es, yo empecé a los 22, 23 años con Henry de la Rosa, la realidad que me dio la oportunidad en su momento de hacer las prácticas supervisadas de mi carrera, que bueno, como era una promoción grande en la Universidad de Córdoba, los hospitales y escuelas estaban digamos saturados para recibir a todo el alumnado en un solo año, entonces presenté un proyecto en el decanato en ese momento y me permitieron, con la supervisión de una nutricionista que trabajaba, Silvia Nocelli, que trabajaba en el hospital, que ella me supervisara las prácticas aquí, y las hice en el Hospital Abel Ayerza, que siempre estoy agradecida también de esa oportunidad, en el centro materno, que en ese momento era provincial. El lugar que aparte de donde yo me vacunaba, que era chiquitita, porque vivía atrás del Prado Español, así que pero toda la vida estuvo en ese lugar. Siempre estuvo en ese lugar. Y en bromatología con el doctor Lerda. Y bueno, ahí empecé a trabajar, a transitar en mis primeros años profesionales en el sector público,
Y bueno, después, obviamente, uno empieza a participar, a entusiasmarse. Claro. Siempre fui una persona comprometida en eso, desde que iba a la escuela secundaria, que participaba de los centros de estudiantes. Y sí, mi intención, o sea, creo que, a ver, tengo las ganas de hacerlo, de poder comprometerme otra vez. Tengo el tiempo, hoy la vida me permite estar equilibrada en tiempo, tener la disposición para hacerlo. Mis hijos son adultos, ya no viven conmigo. A mis nietos los disfruto, pero a tiempo parcial, porque no los tengo cerquita, claro, no los tengo viviendo acá conmigo. Así que tengo las ganas y el tiempo para hacerlo. Vamos a ver cómo se dan las cosas desde la Unión Vecinal, porque vuelvo a repetirte, fue mi lugar de origen. Y de hecho, cuando Pedro me invitó a trabajar con él, era porque él también partía de la Unión Vecinal, claro, y me conocía de haber trabajado con su padre. Cuando lo hice en la última oportunidad que se trabajó con el PJ de Córdoba, fue porque la Unión Vecinal tenía una alianza conjuntamente con el PJ de Córdoba y se armó Unidos por Marco Juárez. Pero bueno, la idea es poder darle una renovación a la Unión Vecinal después de 12 años de no estar gobernando la ciudad. Creo que tiene una oportunidad histórica. Estamos trabajando mucho para atraer gente nueva, las nuevas generaciones, los hijos de, los nietos de, está bueno, digo eso. Yo, ¿no? Está bueno, los chicos jóvenes. Que hayan de alguna manera vivenciado ese espíritu vecinalista que se sintió en la familia y que hoy tengan ganas de trabajar. Mucha gente que a lo mejor no tiene intereses o no quiere participar de la política a nivel nacional y provincial y que sí quiere hacer algo por Marco Juárez, y la Unión Vecinal siempre tuvo ese principio primario de trabajar, o sea, unir voluntades para trabajar por el bien común de su ciudad, independientemente de las aspiraciones políticas o de las, ¿no es cierto?, de las preferencias políticas que cada uno tuviese en otros ámbitos. Así que bueno, un poco trabajar en eso. Y ¿están trabajando, se están reuniendo, ya están armando algo? Estamos frente a la renovación de autoridades ahora a fin de mes, estamos con algunos proyectos de hacer algunas modificaciones y renovaciones en el espacio físico. Así que sí, trabajando, charlando con mucha gente en lo personal. Está bien. Gente que, bueno, que desde que plantea necesidades, gente que plantea proyectos, gente que uno invita a participar. Y bueno, eso la verdad que también es muy enriquecedor y satisfactorio, ¿no? Sí, sí, o sea, uno siente la satisfacción cuando habla con la gente, que la gente reconoce y recuerda el trabajo que uno ha hecho en distintas etapas y facetas de la función pública. Y bueno, eso me motiva para seguir trabajando. Está muy bien. ¿Cómo ves Marco Juárez en la actualidad? Mira, a mí no me gusta hacer una crítica desmesurada. Me parece que las críticas tienen que ser siempre constructivas. Pero una vez leí una anécdota que Marco Juárez te diría que está sufriendo el síndrome de la ventanilla rota. Una experiencia sociológica que se hizo, y no me pidas que me recuerde el psicólogo porque no me acuerdo, pero en una universidad estadounidense que hicieron como una experiencia y pusieron un auto abandonado en un barrio de buena posición económica y un auto abandonado en un barrio pobre. A los pocos minutos el auto en el barrio pobre había sido totalmente desmantelado, ¿no es cierto?, vandalizado. Y el otro no. Entonces rompieron una ventanilla y en el momento que rompieron la ventanilla, inmediatamente también en el barrio de mejor nivel socioeconómico se vandalizó y se destruyó. Y esto habla un poco desde el punto de vista sociológico que cuando algo se sale de control, si no lo controlamos rápidamente, es como que todo el mundo se contagia para generar ese caos y ese descontrol. Entonces, cuando una cosa yo la veo que no está limpia, y el otro tampoco está limpio, el otro tampoco está arreglado, el otro tampoco está acondicionado, es como digo, bueno, ¿yo para qué lo voy a hacer si total lo que hago yo, si mi esfuerzo no se nota? Por eso es tan importante que inmediatamente cuando se empieza a vislumbrar que hay algo que se está yendo fuera de control en ese aspecto, hay que ordenarlo, porque también el orden, la prolijidad, la higiene se contagian. Y creo que la comunidad no solamente exige eso, sino que está dispuesta a colaborar. Pero siempre y cuando no vea caído en saco roto ese esfuerzo, ¿no? Entonces,
Creo que tenemos muchas cosas para hacer por Marcos Juárez, creo que también se hacen muchas cosas, vamos a ser honestos, hay muchas cosas que son beneficiosas y que se hacen, pero a veces hay cosas que se notan demasiado y tapan otras cosas buenas que se están haciendo. Y con respecto al crecimiento que tiene Marcos Juárez. Bueno, creo que Marcos Juárez se ha expandido exponencialmente. Yo recuerdo hace unos años atrás cuando se vislumbraba el tema de hacer las circunvalaciones. Sí. Algunos lo veían hasta como algo cuasi negativo en términos de que se circunscribía el desarrollo de la ciudad y como que por ahí ya no iba a poder más extenderse y iba a tener que empezar a extenderse hacia arriba, ¿no? Sin embargo, aún así, después de tantos años, Marcos Juárez se sigue extendiendo y tiene todavía muchísima potencialidad para extenderse hacia arriba, ¿no? El tema es que si no acompañamos a ese desarrollo inmobiliario en términos de loteos de nuevos barrios, de nuevas calles, con los servicios que tiene aparejado, ¿no es cierto? No solamente de la provisión del servicio público en términos de que un loteo tenga que tener desde, ¿no es cierto?, agua corriente, cloacas y un cordón cuneta o una iluminación, sino que después se puedan prestar los servicios municipales, ¿no? Si yo continúo con la misma flota, con la misma cantidad de gente, difícilmente pueda llegar. Y por otro lado hay servicios públicos muy importantes, como son la red de agua corriente y la red cloacal, que si hoy estarían habitados todos esos loteos, estarían colapsando. Entonces, yo creo que hay que hacer de alguna manera una pausa para volver a barajar de nuevo y replantear todo. cómo, antes de seguir loteando, cómo llegar a esto. Yo personalmente lo digo, vivo en el sector este de la ciudad y ya he tenido varios problemas con la caldera de la calefacción de casa porque no tiene la presión de agua suficiente porque la red no puede abastecer tanta cantidad de agua. Entonces, creo que, y esto no lo quiero personalizar, lo digo como un ejemplo, tantos otros como tendrán otros inconvenientes, pero habla a las claras de que evidentemente en la extensión esto va a haber que reverlo, va a haber que rever seguramente, ¿no es cierto?, la instalación de la como ya se viene hablando hace unos años, de las lagunas de tratamiento del agua corriente, el basural a cielo abierto. Creo que hay mucho por hacer y también hay mucho por explicar. Yo creo que parte quizás del desgano o del reclamo de la ciudadanía está en que no se explican las cosas para que la gente se quede tranquila. Si nosotros entramos en una sensación de caos, ¿no? Bueno, lo digo porque estos últimos días ha salido a la luz a través de redes, a través de comentarios sobre el tema de una famosa fábrica china que se querría instalar en Marcos Juárez. La verdad que no estoy en condiciones técnicas, creo que ni siquiera los funcionarios de la ciudad, en condiciones técnicas para evaluar si es bueno o es malo, ¿no? No estoy hablando de esta cuestión. Soy una persona pro desarrollo de la ciudad y pro desarrollo industrial. Pero la realidad es que si estas toman estado público, porque un funcionario municipal sale a hablar del tema sin dar las explicaciones correspondientes, sin explicar si realmente se ha hecho una evaluación integral, sin decir realmente qué pasó, esto empieza a generar un montón de rum que no le hace bien a nadie, porque si se instala, quedan un montón de dudas de si es bueno o es malo. Si es realmente bueno para Marcos Juárez, genera a lo mejor una parte de la sociedad que rechaza esa propuesta por prejuicios. Entonces, antes de adelantarse a los hechos y salir a publicar algo que realmente no tenemos todos los elementos para hacerlo, creo que en casos tan, digamos, tan complejos, porque por la magnitud que tienen y por el impacto que pueden tener, y porque evidentemente necesitan ser evaluados por personal técnico que en Marcos Juárez no existe, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, no son tan sencillas y en eso tenemos todos responsabilidad, no solamente los que están en la función pública hoy y pueden hablar de esos dichos, sino quienes también estamos o en la oposición o en un espacio político o en un espacio, o sea, realmente inclusive hay que respetar mucho la institucionalidad, porque no puede ser que los concejales, tanto oficialistas como opositores, no tengan conocimiento ni tengan información respecto a este evento, que son elegidos por el pueblo, son funcionarios elegidos por el pueblo,
y quienes no son elegidos por el pueblo, cumplen una función que le otorga el intendente, estén tomando con tanta liviandad algunas declaraciones que pueden generar no solamente confusión, sino temor. Y esto lo digo no por hacer una crítica, vuelvo a decir, intensa, sino porque me tocó vivir con el tema de pandemia, que la mitad de la población pedía que todo se abriera y la otra mitad estaba aterrada y pedía que todo se cerrara. Entonces, en una comunidad vivimos todos. Vivimos los que tienen prejuicios con respecto a esto, vivimos los que realmente tenemos temores, vive gente que ha tenido situaciones de salud relacionadas con situaciones de medio ambiente complejas, que hoy ven con mucho temor una cosa como esta, y están quienes están interesados por las inversiones, que bienvenidas sean, y están interesados porque Marcos Juárez sea un lugar que siga progresando y que sigan viniendo capitales locales, regionales o internacionales. Así es. Para nada me voy a negar una cosa así, pero cuando estos temas tienen semejante envergadura, hay que tomarla con la información. La buena información es fundamental para que un proyecto de estos se lleve adelante con la tranquilidad de toda la comunidad. Bueno, por eso pasó lo que pasó. Exactamente. Porque no hubo una explicación inmediata, entonces la gente empieza a especular, empieza a hablar y las redes sociales se prestan para todo ese tipo de cosas. Exactamente. Por eso hay que dar la explicación exacta en el momento que es, entonces la gente se queda tranquila y lo toma o lo deja. Es así. Vero, gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias. Gracias por el espacio, por la invitación. Le mandamos un saludo, un besito a Hugo Yáñez, que nos dejó saludos. Ay, sí, el Hugo. Y bueno, un placer siempre charlar con vos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Francisco, ¿me ponés la plaquita? Ahí estamos. Mañana, martes, 9 de la mañana, nos volvés a ver. Jueves, 23 horas, sábado, 19 horas. Seguinos en nuestras redes sociales, en @conectate.tv. Ya este programa, esta tarde o mañana, va a estar colgadito en el canal de YouTube de aquí de la televisora, como cada semana. Y también lo vamos a tener el resumen en nuestro Instagram de Conectate TV. Y también, obviamente, va a estar colgado en el canal de YouTube de Conectate. Así que, bueno, gente, gracias. Muchas gracias. Que tengan una hermosa semana. Que sean felices. Dios los bendiga. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Chau, chau. Bueno, sí, no. Descubre la alegría y vuelve a empezar, que todo puede cambiar. Conéctate a la vida, descubre la alegría y vuelve a empezar, que todo puede cambiar. No tengas miedo, arriesga un poco más, no es más feliz quien